Entender de economía no es imposible. Eso quieren que creas. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de una economía. Esto suele generar una pérdida en el poder de compra de tu dinero. La inflación acumulada en los últimos 12 meses es de 54,4% según datos del INDEC. ¿Tu salario subió esa cantidad? Además, la inflación total desde que asumió Mauricio Macri es de 200,2%, la más alta desde 1991. Pero pará, ¿cómo llegamos hasta acá? Llegamos hasta acá por las medidas de política económica que el gobierno tomó a partir de 2016. El gobierno llevó adelante una política de endeudamiento externo a partir de 2016, que eso, reforzado con la entrada de capitales especulativos, dólares golondrina, dieron como resultado que el dólar se abarate, una situación de bonanza aparente, pero claro, eso iba a durar hasta que ese proceso de endeudamiento se cortase. Y eso ocurrió un par de años después, principio de 2018. Con lo cual el dólar pasó de 20 pesos a 40. Y esa es la causa de la inflación en este momento, en esta coyuntura. La inflación en la Argentina tiene múltiples causas, pero en cada etapa es alguna la determinante. En este periodo la determinante es la escasez de divisas, porque el mercado internacional evaluó como excesivo el nivel de endeudamiento del país y cortó ese financiamiento, con lo cual el precio del dólar subió, y un poco lo que todos sabemos en Argentina: cuando el precio del dólar sube, eso repercute en todos los precios, en aquellos precios donde naturalmente tendría que repercutir bienes transables, exportaciones, importaciones, pero también en los servicios en general. Todo el mundo ajusta el precio de lo que vende teniendo en cuenta cuánto aumentó el dólar. Entonces el proceso inflacionario actual claramente está vinculado con esto. ¿Pero esta inflación afecta a todos por igual? No, el índice de inflación que conocemos es un promedio de precios de todos los bienes y servicios, pero no todos aumentaron igual. Aumentaron más los alimentos que el resto de los bienes y servicios, con lo cual eso determina que el impacto es mayor sobre las familias de ingresos bajos o medianos ingresos, en donde el componente de gasto en alimentos es la parte sustantiva. Entonces el proceso inflacionario ha perjudicado más a los sectores de menores recursos y a lo que podríamos llamar buena parte de la clase media, y de alguna manera se ve reflejado en la pauta de consumo, cómo estamos consumiendo, ya que han disminuido el consumo de algunos bienes esenciales, como puede ser la leche o los medicamentos. Claramente la política antiinflacionaria del gobierno fracasó. Esa visión monetaria que tienen, pensando que esa es la única causa, el exceso de medios de pago, el exceso de liquidez, pero también uno no tiene que ser ingenuo, porque también llevaron adelante una política de recomposición de precios, básicamente de las tarifas públicas, por valores muy elevados, y bueno, en cierta medida sería ingenuo pensar que el gobierno no supiese qué iba a pasar con el impacto a precios con esas recomposiciones. Entonces la situación de la inflación es una mezcla, en parte su visión muy sesgada de lo que es un proceso inflacionario, y en parte también responder a intereses económicos muy importantes, muy concentrados, recomponiéndole las rentabilidades, como pasó básicamente con el sector energético. O sea que la situación de la inflación uno puede decir que obedece de parte y parte a estos dos motivos. Que no te vendan el verso. Entender de economía no es imposible.